El día que enterraron a don Ernesto, todo el pueblo fue al funeral, menos un hombre, don Ramiro, el vecino rico que llevaba años intentando comprarles el campo de arroz. Mientras todos daban el pésame, él observaba desde lejos, apoyado sobre su camioneta negra, con una pequeña sonrisa en el rostro. Mateo, el hijo de don Ernesto, lo vio desde el cementerio, y sintió algo extraño en el estómago, porque sabía perfectamente lo que iba a pasar después. El campo de arroz de la familia llevaba generaciones. Ahí, no eran ricos, nunca lo fueron, pero, don Ernesto siempre decía, mientras esta tierra siga viva, nosotros también. Mateo creció trabajando entre arrozales, canales de agua y árboles frutales, aunque después se fue a estudiar agronomía y botánica a la ciudad. Muchos pensaban que jamás volvería, pero cuando su padre enfermó, regresó para cuidarlo, y ahora, con el funeral recién terminado, todo quedaba sobre sus hombros. Esa misma noche, mientras acomodaban las sillas del funeral, apareció don Ramiro, traía botas limpias, reloj caro, y esa sonrisa falsa que le molestaba a todo el pueblo. Lamento mucho lo de tu padre. Mateo no respondió. Entonces Ramiro miró el campo de arroz detrás de la casa. Ahora mantener todo esto será difícil. El tío Julián bajó la mirada, porque sabía que era verdad. El campo necesitaba trabajo todos los días, dinero, mantenimiento, y ellos apenas tenían para sobrevivir. Don Ramiro sacó unos papeles de una carpeta. Les haré una oferta justa. Pero no era justa, era una miseria. Quería comprarles toda la tierra, por menos de lo que valía una sola hectárea. El tío Julián incluso susurró, tal vez deberíamos aceptar. Mateo apretó los puños, miró el retrato de su padre dentro de la casa, y respondió, no se vende. Mateo comenzó a sembrar aquellos extraños árboles justo en el límite que dividía su terreno de la enorme casa de don Ramiro. Todos los días los regaba personalmente, parecían árboles normales, pequeños, inofensivos, y cuando don Ramiro lo veía trabajar desde lejos, solo se burlaba. Ahora quieres ser jardinero. Mateo simplemente sonreía, porque el verdadero trabajo estaba ocurriendo bajo tierra. Las raíces comenzaron a avanzar lentamente, buscando humedad, buscando agua, y finalmente encontraron lo que Mateo esperaba, las tuberías del drenaje de la mansión. Al principio no pasó nada, solo pequeños problemas, un mal olor en los baños, agua que tardaba en irse, ruidos extraños dentro de las paredes, pero don Ramiro jamás imaginó lo que realmente estaba creciendo debajo de su casa. Pasaron algunas semanas, y una madrugada, toda la mansión despertó con gritos. El agua negra comenzó a salir de los baños, las tuberías colapsaron, y parte de la planta baja terminó inundada de agua sucia. Don Ramiro explotó de furia, mandó llamar plomeros inmediatamente, pero cuando abrieron las tuberías, encontraron algo extraño, raíces enormes dentro de las cañerías. Los trabajadores dijeron que jamás habían visto algo parecido, pero cortarlas solo empeoró todo, porque volvían a crecer, más rápido, más profundas. Mientras tanto, Mateo seguía trabajando tranquilamente en su campo. Los arrozales comenzaban a recuperarse poco a poco, y cada mañana observaba cómo los árboles crecían más altos, más gruesos, más fuertes. Era exactamente lo que había leído en aquellos libros antiguos. Un árbol imposible de detener una vez que encontraba agua. Los problemas en la mansión empeoraron rápidamente. El piso comenzó a levantarse, las paredes empezaron a agrietarse, las puertas dejaron de cerrar bien, y algunas ventanas incluso terminaron rompiéndose solas por la presión. Don Ramiro ya no dormía, gastaba miles de dólares intentando arreglar todo, pero nada funcionaba, porque mientras más destruían las raíces, más parecían multiplicarse. Una noche, mientras observaba la mansión desde lejos bajo la lluvia, Mateo recordó algo que su padre siempre decía: la tierra siempre devuelve lo que recibe, y por primera vez, sintió que su padre tenía razón. Días después, don Ramiro apareció frente a la casa de Mateo, pero ahora ya no sonreía, se veía cansado, desesperado. Entonces, con la voz temblando,
hizo algo que jamás creyó necesitar. Le preguntó si quería comprarle una parte de su terreno. Mateo miró en silencio a don Ramiro bajo la lluvia. Aquel hombre orgulloso que antes se burlaba de él, ahora parecía derrotado. Las luces de la enorme mansión parpadeaban detrás de él, y desde lejos podían verse las grietas atravesando parte de las paredes. «Quiero vender una parte del terreno», dijo Ramiro con la voz cansada. Mateo fingió pensarlo unos segundos, y luego respondió: «Te daré una oferta justa». Pero ambos sabían que no era justa, era muchísimo menos de lo que aquella propiedad valía años atrás. Sin embargo, don Ramiro ya no tenía opción. Las reparaciones seguían costándole una fortuna, los ingenieros no encontraban solución, y cada día aparecían nuevas grietas. Las semanas pasaron rápidamente, y poco a poco, don Ramiro terminó vendiendo más y más terreno, hasta que finalmente abandonó la mansión. La enorme casa quedó vacía, oscura, silenciosa, como si la tierra misma la estuviera devorando lentamente. En el pueblo comenzaron a circular rumores. Algunos decían que el terreno estaba maldito, otros hablaban de raíces gigantes bajo la tierra, pero nadie sabía realmente qué había ocurrido. Nadie, excepto Mateo. Una tarde, Mateo caminó hasta el viejo límite entre ambos terrenos. Los árboles ya eran enormes. Sus raíces habían levantado parte del suelo alrededor. Mateo observó la mansión destruida a lo lejos, y por primera vez desde la muerte de su padre, sintió paz, porque no había usado violencia, no había peleado, no había destruido nada con sus propias manos. La naturaleza lo había hecho por él. El tío Julián llegó caminando lentamente hasta donde estaba Mateo, miró la mansión abandonada, y luego observó aquellos enormes árboles. «¿Fuiste tú?», preguntó en voz baja. Mateo guardó silencio unos segundos, después sonrió levemente, y respondió: «La tierra siempre devuelve lo que recibe». El tío Julián lo miró fijamente, pero decidió no preguntar nada más. Con el tiempo, Mateo recuperó completamente el campo de arroz. Los arrozales volvieron a crecer verdes y fuertes, y la gente del pueblo comenzó a respetarlo aún más que a su padre, porque el hombre rico que creyó poder destruir a un campesino, terminó perdiéndolo todo sin entender jamás cómo ocurrió, y hasta el último día de su vida, don Ramiro nunca descubrió que su peor enemigo había sido un simple árbol.